organizada por la Corporación José Martí. Esta es digamos, la última actividad de la primera semana, ¿cierto? Que una semana que comenzó el viernes 25 y termina hoy día el viernes 1, con el lanzamiento, ¿cierto?, de este libro que se llama Allende, el revolucionario, escrito por los compañeros que están acá presentes, Fabián Cabaluz, Pedro Rosas, que no está Pedro acá, pero aprovechamos a mandar un saludo, tremendo compañero, Cristian Olivares, y además nos acompañan desde Cuba la compañera Joanca León del Río y el compañero Félix Valdés García, también de Cuba. Entonces vamos a tener una interesante jornada, una bonita experiencia, y obviamente la idea es que ustedes también se hagan partícipes, ¿cierto?, cuando se abra, digamos, la palabra una vez que los compas acá expongan, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a esta jornada con la compañera Joanca León del Río, para que nos muestre su presentación. Bueno, hoy sí no voy a hablar así, escribí algo. Y voy a hacer la presentación. Primero, agradecer muchísimo otra vez estar aquí, con este friecito. Y además con estos muchachos, que además este muchachito que está aquí, Cristian, bueno, para mí es un muchachito. Está bien. Lo tuvimos en casa, lo tuvimos allá en Cuba y estoy muy contenta de que sea este Cristian, el Cristian mío, ¿no? El Cristian que conocí allá. Entonces voy a escribir algo para presentar el cuaderno, que no es el primero, sino es... están saliendo los dos juntos. Así Uno es. sobre Michel Louis, uno de Michel Louis y Marco Albert, y de Michel Louis y este. ¿Qué son? Entonces le puse así, un cuaderno para las utopías. Entonces, bueno, agradecemos al espacio de los martianos de la ciudad de la ribera del río Biobío, Concepción, la posibilidad de estar y de decir desde donde vengo, la necia isla del Caribe con el espíritu irredento de soberanía y justicia. Estamos esta noche en la presentación del libro Allende, el revolucionario socialismo, poder popular y soberanía, de los autores Fabián Cabaluz, Pedro Rosas y Cristian Olivares. En la segunda propuesta, o la propuesta conjunta, del proyecto político editorial Cuadernos, Memoria y Utopía. En la presentación de esto se expresa en su propuesta, o sea, en la presentación de este cuaderno en particular, se expresa la propuesta de estos cuadernos de buscar, y cito, ¿no?, desde la memoria utópica, redimir los sueños emancipatorios y proyectos intelectuales de las generaciones vencidas y ponerlas al servicio del ejercicio artesanal de una imaginación anticapitalista. Sin duda, sentimos ver en este cuaderno el despliegue de toda una artillería de dispositivos reflexivos, históricos, teóricos, conceptuales para enfrentar una disputa por la memoria y sacarla de un formato de colecciones estáticas hacia la dinámica del movimiento de acción y pensamiento del hacer ahora y aquí. No es un secreto que la dominación nos lanza a su propia guerra, en una compleja red social de significaciones, sentidos, de un mundo de hombres y mujeres más espectral que real. Con ella se manufactura un sentido común para copar todas las representaciones que hombres y mujeres portan en su vida cotidiana, tanto social como individual. Pero lo que puede parecer tácitamente establecido por la cotidianidad devenida no es un simple rebote de la realidad. Todo lo contrario, no disputamos una guerra, sino las luchas y resistencias creativas de los procesos populares colectivos donde se subvierten permanentemente esos sentidos comunes. Esa realidad de emancipaciones y liberaciones emergen en todos los contextos y enfrentan como utopías liberadoras las utopías conservadoras que las persiguen. El cuaderno Allende, el revolucionario socialismo, poder popular y soberanía, brinda la certeza de esas emergencias irredentas en pensamiento, historia y acción.
Con este cuaderno tenemos un arma para lanzar a la cabeza de la mentalidad dictatorial manufacturada y mercantilizada, traficante de los sentidos comunes. ¿Cuál es esa cabeza de hidra contra la que dispara la memoria libertaria del revolucionario Allende que este cuaderno nos narra? Aquella de la pérfida presencia hegemónica del mercado como totalitarismo económico y político, configurado en una forma discursiva de cultura gerencial de empresa y funcionamiento natural del capitalismo global como única alternativa para el futuro de la humanidad. Este sentido unívoco del futuro es presentado como realismo político y considerado asimismo utópico y por consiguiente superador de toda utopía. ¿Cómo es posible la usurpación de esos sentidos y el intencionado desvarío de significaciones? Una cultura de gerencia corporativa mercantilizada de una sociedad global de negocios aglutina a hombres y mujeres, grupos sociales de comunidades de consumidores, engendrando sentimientos de angustia y placer en una estructura mecánica inconsciente. Esa globalidad indiferenciada, forzada por la violencia de una evolución tecnológica, comunicativa y organizativa, y constituida por los responsables de los negocios globales, afirma una virtualidad simbólica donde se adelanta y garantiza la consolidación del proyecto de vida individual y social. Ahí está la mercancía simbólica más valiosa de la dictadura del mercado capitalista actual, la comunidad global de los negocios individualizados como conjugación mágica de tensión, potencia, facticidad, perfección y finalmente manufacturada imaginación creadora que define el horizonte de sentido de la acción exclusivamente individual. Esto es un discurso ideológico y un espacio utópico conservador, de vaciamiento y falsificación del sentido de las palabras. Las guerras son defensas, los odios son amor, la ciencia es negocio, el genocidio es la victoria de los derechos humanos, el hambre es la ineficiencia económica, las subjetividades son objetividades, las violencias son defensas, la utopía es el lugar no. Se presenta exactamente el lugar no. Aquí hago un juego con la palabra utopía, que quiere decir utopía, en vez de utopía sería utopía lugar no. Porque es el orden generador de ese lugar no, de la ponderación de la exclusividad por la exclusión, de la comunicación estandarizada por el silencio violento, la eliminación física y la presencia impuesta de los sujetos como productores y consumidores de la cosmovisión que el sistema de dominación elabora sobre sí. Si antes el sueño de un futuro mejor en un lugar imaginado empujaba la acción, aunque por imaginado el lugar era imposible, para esta dictadura del sentido común hoy neoliberal capitalista, el lugar no hay que imaginarlo, él es en sí mismo. Este violento lugar no de la virtualidad de la realidad social agota y satisface todas las posibles fantasías y deseos de los hombres y mujeres. Ya no se precisa más de un futuro soñado o imaginado, y menos aún de una alternativa, ni de un ideal aún irrealizable. Todas las variantes las garantiza la sociedad del totalitarismo del mercado total. Creen entonces que se ha invertido el sentido del término utopía y se ha dado remate por asesinato en su significación a su semántica. Es realmente nuevo, entre comillas, es el lugar no. De esta manera estamos en presencia de una nueva modalidad de la utopía moderna burguesa que increpa desde el sentido común hasta la crítica teórica, para la que el lugar no está garantizado por el orden de una democracia mercantil universal. Por el contrario, desde este mitificado orden se acrecienta la agresividad del lugar no de la empresa global del capital, en tanto ella consigna con toda terrenalidad que si no hay lugar para todos, al menos se debe arrebatar un lugar para sí. Ante esta hidra del capital hoy, el cuaderno se lanza para revelar el carácter falso, mítico y sacramental de este antiutopismo conservador y de la visión ingenua del utópico permeada por el sentido común simplificado del hegemonismo cultural y axiológico.
Considerar un sentido usurpado de la utopía significa para el pensamiento social crítico un análisis del sentido histórico de la realidad, donde a pesar del terror desatado una vez, no se hará patente la falacia de la reivindicación del mercado total como invisible mano que predetermina la vida. La utopía, como forma de crítica al orden existente y práctica iluminista, sigue siendo necesaria para visualizar con nitidez que un mundo neoliberal, capitalista, imperialista no será el mundo de hasta el fin de los tiempos. Este cuaderno sostiene el reencantamiento de la utopía en el sentido de no perder la capacidad de asombro y la sorpresa de la revolución, y que el entusiasmo milenarista que acompaña las experiencias de lucha y resistencia de los movimientos populares enfrentados hoy a la dominación de la globalización capitalista neoliberal es el ingrediente fundamental de la estructura simbólica de la construcción de la hegemonía popular. La utopía liberadora tiene un lugar necesario en la creación de un mundo de apropiación y acumulación de lo político. Es, por tanto, de un significativo valor las reflexiones y análisis sobre el legado del pensamiento crítico de Allende sobre soberanía, socialismo y democracia. Son tres categorías a resignificar desde el balance sistematizado de la historia de la experiencia de la unidad popular, en su inmanencia y trascendencia para los procesos emancipadores en curso. Este ejercicio de leer y pensar colectivamente tiene como fin la recuperación del sentido ético de la vida humana, usurpado por los valores del mercantilismo. Para el pensamiento social crítico, del que es un militante este esfuerzo editorial, reivindicar la necesidad de las utopías y su discernimiento significa superar la desconstrucción desilusionada ante las promesas incumplidas y los anhelos torvos que opta lacónicamente por la viabilidad de los pequeños cambios con un espíritu muy conservador. Es apostar por la articulación de las alternativas y por la expansión del campo de lo posible que no se restringe al efímero, pero no menos importante, éxito de alguna pequeña o grande lucha. El pensamiento crítico desde y con los movimientos sociales no puede ser un vanguardismo de prudencia, desarmado, sino es mantenerse constantemente en el sentido de huida y fuga ante la posible conversión de los procesos de revolución en evolución, en complacencia ante lo inmediato logrado. Sin dudas, este cuaderno es un buen asadón. Bueno, nosotros decimos en Cuba asadón, no sé, o guataca, que no es guataca. Un buen asadón para el trabajo de siembra y cosecha político-pedagógica donde se sistematizan los sueños y esperanzas que acompañan la vida diaria. Este cuaderno y estos muchachos nos están diciendo que el futuro es posible pensarlo desarrollando el pensamiento crítico, acumulando culturalmente formas diferentes de relaciones sociales a partir de una subjetividad activa, propositiva, protagonista de sus propios procesos sociales en los que está inmerso. Con él sentimos, con este cuaderno, la vivencia de la temporalidad pasado, presente, futuro, pero desde el presente. Es decir, desde la acción transformadora de los sujetos se sueña un futuro que desarticula la posibilidad de la imposibilidad del presente. Los autores sin duda logran hacer valer la utopía liberadora de la unidad popular como sentido de futuro soñado, compartido y luchado humanamente de la vida como existencia aquí y ahora y no como inalcanzable. Es el sentido de futuro como apertura, como creación participativa, colectiva y como creencia en el sentido de la historia. Finalmente, sin dudas, en estas celebraciones vamos juntando el inequívoco sentido poético, simbólico que expresa la práctica y el sendero del cambio revolucionario por un mundo que se sueña y se desea la humanización de la sociedad, donde la vida sea posible en un modelo de ella que no se imponga como única y última alternativa. La pluralidad de la utopía y la memoria que estos cuadernos proponen con esta segunda entrega, o primera, es imprescindible para no olvidar no solo el pasado nocido del ser humano
y su condición, sino para impedir se pierda la memoria de lo que se vive actualmente, en el olvido del tiempo contingente de las vidas que no vivimos. Los procesos revolucionarios se asumen como historias que nunca acaban. Por eso los esfuerzos del pensamiento crítico en la reivindicación de la necesidad de la utopía están encaminados a reencantar el sentido de vida, no solo desde un proyecto macro de liberación, sino también desde un proyecto micro, aquel de la resignificación permanente del sentido como un otro, crítico, revocador de las vidas cotidianas, cuestionador, discutidor, problematizador de las acciones diarias, y donde la política sea real poder de todos, todas y todes, desde las identidades diversas y desde un humanismo universal y solidario. Muchas gracias. Bueno, saludamos y con ese aplauso a la profesora, ¿cierto?, Joanca León del Río, que olvidé mencionar que ella es profesora, ¿cierto?, del Instituto de Filosofía de la Universidad de La Habana. Y también del Instituto de Filosofía de la Universidad de La Habana, ahora vamos a dejar al compañero Félix Valdés. Compañero. Bueno, yo también, por el tiempo, dejé apuntadas aquí algunas cosas que las voy a leer para ser más coherente. Indudablemente que es una satisfacción estar aquí en la presentación con Fabián, con Cristian, y de este folleto que me imagino que tiene una acogida sobre todo en debates, en hacer resaltar la figura de Allende, no como una, es decir, bueno, yo quería señalar aquí algo que me parecía mientras yo lo leía y decía, bueno, en el año 38 un intelectual de Trinidad y Tobago, C.L.R. James, de una isla que estaba prácticamente en abandono por sus propietarios británicos, se lanzó a las bibliotecas en Francia a buscar datos sobre Toussaint Louverture, y no lo hizo por pura obsesión académica ni por una simple curiosidad olímpica. Poco se conocía del líder de la primera revolución anticolonialista, antiesclavista, de liberación nacional, hecha en este hemisferio por esclavos casi en harapos, algunos nacidos en la isla y la mayor parte recién llegados o llegados en su con años de anterioridad como esclavos a trabajar a la isla. Esta revolución, la revolución haitiana, es sin duda un fenómeno olvidado por la historiografía. Y este señor, este marxista trinitario, trabajando en Londres y con miles de dificultades económicas, hizo toda esta búsqueda minuciosa en archivos y buscando documentos, etc. Porque esta había sido una revolución que superaba a la revolución estadounidense de 1776, como superaba también a la revolución francesa de 1789 por su carácter anticolonial, antiesclavista. Toussaint Louverture entró en negociaciones, en conflictos, en pleitos con los ingleses, no solo con los franceses, con los españoles de la isla de Santo Domingo, pero jamás, es decir, siempre supo con habilidad manejar las tensiones de su tiempo, pero siempre estuvo claro de que la esclavitud nunca más, que la esclavitud del africano traído a esclavizarse, a trabajar en las plantaciones de azúcar, a garantizar todo un sistema, toda una línea de producción que empezaba en el campo haitiano y terminaba consumiéndose en Europa, no podría ser con mano esclava. Y siempre lo tuvo claro, eso nunca lo negoció. Y a mí me da siempre tremendo placer, tremenda satisfacción cuando yo veo en entrevistas como la que le hace el filósofo francés Régis Debray a Allende, y él lo tiene claro, ¿sí?, entre todas las cosas, ¿sí?, además de la vía chilena al socialismo, además del poder popular, todos estos grandes valores que resalta el folleto, que resalta el libro, él tenía claro algo, el antiimperialismo. Es lo mismo que Miguel Enrique, cuando hacía sus estudios, incluso en calle Santa Fe, ya con la amenaza de muerte, y estudiaba documentos de banco, documentos económicos, etcétera, donde él demostraba, sobre todas las cosas, la dependencia económica de una industria que había supuestamente el misterio de decir
la ilusión de un adelanto, de una vida económica tranquila o estable en Chile, en Argentina, sin embargo todo lo que significaba la dependencia económica y la presencia norteamericana. Y ese carácter antiimperialista de Allende siempre queda claro, eso es admirable. Es decir, tú hoy lo ves y tú dices cómo los políticos de estos tiempos disfrazan, dibujan, se ponen de manera light, pero para Allende se tuvo claro, ¿sí? Además de las otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al libro de James, yo ponía aquí que indudablemente nos revela en el año 1938 un fenómeno, es decir, un suceso que estaba condenado al olvido hacía ya más de 100 años. Porque los olvidos parecen amnesia, pero es amnesia preconcebida, son consecuencia del desprecio, son consecuencia del racismo epistémico, cognoscitivo, como queramos decir, pero racismo bien estructurado, dejan fuera a proceso y a un líder que al mismo tiempo se hacía burla, escarnio, tal vez si en aquellos tiempos corrían los stickers, algunos serían sobre la fealdad de Toussaint, etc. ¿Por qué James hacía esto? ¿Por qué dedicaba tiempo a esta búsqueda? ¿Por qué después cuando tienes a un estudiante suyo que llegó a ser presidente de Trinidad y Tobago, primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, le dice, mira, yo lo he hecho sobre la revolución haitiana, ahora trata tú el tema de la esclavitud, pero en las islas anglófonas? ¿Por qué lo hacía? Sin duda no es un trabajo inútil, no es un trabajo inocente. James ponía un excelente análisis que buscaba las raíces económicas, la exaltación de un líder, de sus rasgos, de sus valores, para los procesos de emancipación, de liberación en el mundo colonial. Era el anticipo de la descolonización en África, en Asia, y también de la descolonización en el Caribe, que era en el fondo su pretensión junto con otros líderes de las islas que nosotros prácticamente desconocemos. Pero no, el libro en ningún momento trae datos anecdóticos simples, es decir, datos simples de cuántas mujeres tuvo Toussaint Louverture y cómo fue su relación infiel con, sí, es decir, estas cosas que cuando encontramos biografías de Allende son extensas, inmensas, pero se quedan en eso. No, este folleto lo que nos trae al debate, a la discusión entre los que lo lean, será precisamente las grandes cosas de la obra política que va más allá de una persona para que sea de un proceso, como fue la experiencia chilena. Bueno, James, como decía, se refiere a esto por esas razones, porque también era un fenómeno olvidado, como les había dicho, es decir, el discurso de la dominación sin duda se vale en su retórica de cuestiones que garantizan el silencio. Porque la dominación lo que pretende sobre todas las cosas es borrar la trascendencia de los hechos. Los divulgadores de estos sucesos, los autores de otros libros, no el que hacía James, los autores de este folleto, de este cuaderno que diga, lo que buscan, es decir, no hacen lo que hace la perspectiva del olvido, que es simplemente restarle valor a las cosas como no fue tan grave ni tan importante, eso realmente no fue lo que sucedió. La esclavitud en Haití también no solamente afectaba a los negros. Allende fue un político, un presidente, tal vez un socialdemócrata. Allende no fue, se dejó llevar. Allende iba a ser el de Chile, otra Cuba, y cosas de una lindeza tremenda. O el tratamiento del marxismo, de la adhesión al Partido Socialista y al marxismo como si se tratara de una enfermedad, como si se tratara de un virus maligno que hay que erradicar del pueblo chileno, y que llevó a que un suceso como el 11 de septiembre, ya en la noche, como decía Carmen Castillo, no recuerdo si era Carmen o su mamá, decía, ya en la noche era un silencio total en la ciudad, y es como que nos quedamos sorprendidos del impacto del incendio en La Moneda, sí, nos quedamos como anestesiados, ¿no? Y es eso, es decir, cómo nosotros manejamos la historia y cómo dejamos las cosas en el olvido, en esa amnesia, como si se hubiese extirpado o quitado la memoria. Como dijera el subcomandante Marcos, en un homenaje a Miguel Enríquez, allí donde había una bandera, se refiere a Santiago de Chile, hoy hay un centro comercial. Donde estaba la embajada cubana,
no existe nada, según han dicho, el edificio fue demolido, porque es intencional o casual, la memoria tiene que ser barrida. Donde había una historia, hoy hay un puesto de comida rápida, dice su comandante Marco. Donde había memoria, hoy hay olvido. Han pasado 50 años de aquel golpe del 11 de septiembre y aún sorprende la última alocución del presidente Allende en La Moneda a las 9:10 de la mañana de aquel fatídico día, cuando, convencido de lo que sucedería, aseguraba pagar con su vida la lealtad suya al pueblo. Pero aún allí tenía la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente, y a eso apunta este cuaderno. Él aseguraba que la historia es nuestra y que la hacen los pueblos, y anunciaba que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. Eso es una tarea pendiente. Y eso es una tarea de trabajar concienzudamente con la juventud, con nuestros estudiantes, etc. Porque como dijera Carmen Castillo, y ya la menciono por segunda vez, pero se trata de una persona que ha llegado a la familia, y ha llegado a Cuba desde hace muchos años, ha dejado una huella, es sobreviviente de estas historias, con un nivel de dramatismo en todo lo que significaron estos años. Ella decía que se nos prepara constantemente para desenchufarnos del pasado, para desenchufarnos de los muertos, de la memoria de lo vivido. Por eso dice Carmen, emprender la batalla por la historia, por recuperar la memoria, es un gran objetivo, máxime para aquellos que aspiran a lograr un mundo mejor y deben conocer y dialogar con las figuras emblemáticas. Este es el caso del cuaderno. Conocerla, saber de esto, proponerse en un lugar frente a la historia es andar con chispas que pueden incendiar el presente, como dijera metafóricamente un pensador alemán, Walter Benjamin, en una de sus tesis sobre la historia. El libro de Fabián, de Pedro y de Cristian no es un libro más sobre Allende. Está dirigido a jóvenes, a militantes, a educadores y educadoras populares, a integrantes de organizaciones sociales y políticas interesadas en conocer elementos de la historia y de las luchas revolucionarias de nuestra América. Bueno, no me referiré a las cuestiones que trata por dentro, pero el resultado final, cuando usted lo lee, cuando usted revisa desde la vida de Allende hasta su participación en todo el proceso, es decir, cómo tuvo su articulación con la izquierda, con el Frente Popular, el Frente Nacional del Pueblo, hasta la Unidad Popular, tuvo claro algunas cosas que las fue así, bueno, y que caracterizaron todo su comportamiento, de siempre evitar el derramamiento inútil de sangre, de la vía del socialismo, del poder popular. ¿Qué significa el poder popular? Y ustedes citan ahí una frase, trabajo en la educación, en el mundo de la cultura, etc. En fin, que del libro, tal vez yo diría que lo que queda, es decir, la gran ganancia del folleto es precisamente traer a los jóvenes a recuperar eso que vale de este hombre que con dignidad murió en La Moneda ese 11 de septiembre, pero que dejó más que su vida personal con toda su anecdótica, dejó toda una herencia que es la que nosotros 50 años después tenemos que hacer por salvar la memoria. Allá abajo hay una pintada, y nos decía Rodrigo, que se abrió hace unos días atrás, y dice: si estoy en la historia existo, algo así, tiene una frase. Y es realmente eso, es decir, es contribuir. Si tú me recuerdas, existo. Si tú me recuerdas, si estoy en la memoria, existo en la historia, algo así, dice la... Y entonces es eso, y ese es el esfuerzo de Fabián, de Cristian y de Pedro, que agradeceremos porque la lectura es fácil, es rápida, las tesis están claras, y entonces eso es lo que agradeceremos, porque, como dice en su presentación Marco, Allende el revolucionario espera contribuir desde las trincheras de la memoria utópica a las actuales y futuras luchas del pueblo chileno y del pueblo latinoamericano. Este es un bagaje, este es un valor que tenemos y que está en nuestras manos, no dejarlo que ellos se pierda. Bueno, eso es.
Gracias, compañero Félix Valdés. Bueno, ahora vamos a dejar a uno de los autores del texto, ¿ya? Al profesor Fabián Cavaluz. Profesor Fabián, él es uno de los autores y es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Así que, compañero. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Nuestros agradecimientos cordiales y fraternos a la Martí, en primer lugar, ¿no?, por organizar esta actividad, por invitarnos, por poder presentar este trabajo. Nuestros agradecimientos también, por supuesto, a Joanca y a Félix por hacer este comentario generoso en torno al texto. Y por supuesto nuestro agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por venir, ¿no?, un día viernes frío, en la tarde-noche hasta acá, a participar de esta jornada, ¿no?, esta jornada de memoria y utopía, si se quiere, o que me parece un ejercicio fundamental, ¿no? Cuando Rodrigo al inicio nos comentaba lo que se viene a lo largo de septiembre con la jornada allendista, efectivamente hay un trabajo ahí político de memoria, un trabajo cultural que es del todo relevante en este Chile, ¿no? En este Chile donde la ultraderecha avanza de manera brutal, donde las posturas timoratas, las posturas blandas por parte de quienes están en el gobierno en la actualidad y de ciertos sectores políticos y sociales las vemos todos los días, donde el ejercicio de memoria en torno a los 50 años del golpe, digamos, deja bastante que desear. No hemos visto ninguna señal clara ni contundente por parte del gobierno y ni siquiera tenemos grandes actividades a nivel nacional. Entonces, al parecer somos las agrupaciones sociales, políticas, culturales, sindicales desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional quienes mantenemos esta discusión, estos debates, estas reflexiones. Así que en ese sentido yo creo que esta actividad, todas estas jornadas allendistas, no el libro, pero las jornadas allendistas en su conjunto son una tremenda contribución para los debates políticos de la sociedad chilena actual. Dicho eso, quería hacer un pequeño comentario sobre el libro, ¿no? o el cuadernillo que estamos compartiendo. Este cuaderno nosotros lo escribimos para los 50 años del triunfo del OP. Por tanto, era un libro que se debiese haber publicado en el 2020. Sin embargo, y nos lo pidieron en Colombia, particularmente para trabajar en procesos de formación política de la Juventud Rebelde y otras organizaciones colombianas. Sin embargo, bueno, por miles de elementos, entre ellos la revuelta popular también en Colombia, la pandemia, el libro se dilató, no se publicó, y en el marco de los 50 años del golpe logramos reposicionarlo y poder sacarlo, en el caso chileno, dentro de los cuadernos de memoria y utopía. Vamos a tener una edición que se va a publicar la próxima semana en Bolivia también, que también es importante porque la está sacando el Estado Plurinacional de Bolivia como insumo para la discusión así amplia de la juventud, con distribución casi gratuita, a muy bajo costo. Y también se está publicando en Brasil. Los compañeros de la editorial Expresión Popular, vinculada al MST, están haciendo una traducción y ahora en septiembre también lo van a sacar de la mano acompañado de un conjunto de discursos del compañero presidente. Entonces, es un libro que tiene esa característica. No son las grandes tesis, no son las grandes biografías, es un texto escrito para la formación política de las nuevas generaciones de jóvenes, de activistas, de militantes, de personas vinculadas a las organizaciones sociales populares. Entonces, cuando elaboramos el texto tenía ese desafío, ¿no? Tratar de elaborar una escritura simple, una escritura rápidamente digerible y esto traducirlo en un texto breve, un texto corto que pusiera algunas tesis así clave. La tesis más general que tiene el libro es la del título, Salvador Allende, el revolucionario, ¿no? Nosotros cuando decíamos vamos a venir a presentar este libro a Conce, uy. Hay que sostener el título, hay que sostener la discusión sobre el título. Y bueno, porque efectivamente hay una larga discusión dentro de la izquierda chilena en torno a la memoria de Allende y en torno a el componente revolucionario dentro del legado allendista, ¿no? De más está decir que en este año hay importantes libros circulando en torno a la disputa por la memoria de Allende. Está la famosa obra de Mansuy,
la derecha liberal, ¿no? Prácticamente responsabilizando al conjunto de la izquierda y particularmente a Salvador Allende del golpe. Hay un texto que se está reeditando de la profesora María Angélica Illanes, la batalla de la memoria, donde tiene un texto fantástico sobre Allende en tanto médico político y toda la relevancia que tiene en términos éticos y políticos los trabajos que va a hacer Allende como médico, ¿no? Desde la tesis hasta la función que desarrolló como ministro de Salud, y cómo su preocupación por el cuerpo popular, por el cuerpo de la clase trabajadora, profundamente dolido, sufriente, es una suerte de posicionamiento ético con respecto a la materialidad del dolor que sufre nuestro pueblo. Y eso al parecer es un elemento, bueno, esa es la tesis de Illanes, ¿no? Que es un elemento continuo dentro de toda su obra política. Y después está la tesis, que también sale a flote por varios intelectuales. La tesis más conocida ahí es la desarrollada por Tomás Mulián, pero también trabajada por Sergio Grés y por muchos, digamos, referentes del campo político, que sostienen un poco que Allende, a partir de la discusión dicotómica sobre las vías, ¿no? La vía armada o la vía pacífica, Mulián, pone el debate en la lógica del debate estratégico que había al interior en el seno de la Unidad Popular, donde el Partido Comunista impulsaba una línea más nacional democrática versus el Partido Socialista en MIR tratando de empujar una línea mucho más revolucionaria vinculada a la vía armada. Estas tesis sostienen que Allende hay que leerlo sintetizando esa dicotomía, ¿no? O superando la dicotomía en clave de reformista revolucionario o de rupturista o de un reformista rupturista. Hay varios conceptos que se han utilizado para referirse a la figura de Allende como una suerte de síntesis política en torno a ese debate. Entonces, bueno, nosotros decíamos ya, ¿cómo presentamos la idea de Salvador Allende, el revolucionario, para las nuevas generaciones dentro del libro, un poco haciéndonos cargo también de lo que se había discutido? Y relevábamos 3 o 4 debates. Solo los voy a mencionar de manera muy general, ¿no? Nosotros creíamos que Allende efectivamente es un revolucionario cuando se hace una lectura también desde el tiempo presente. Cuando leemos a Allende, no necesariamente o única y exclusivamente anclado en el debate reforma-revolución de los 60-70, sino que desde el presente, porque desde el presente se ve claramente a Allende desarrollando una vía, o impulsando, por supuesto, de la mano con el conjunto del pueblo chileno, ¿no? Impulsando una vía creativa, única, la vía chilena al socialismo, que daba cuenta de la especificidad, de la particularidad de la realidad chilena. Entonces, ahí hay un posicionamiento que tensionaba a múltiples debates también dentro del marxismo de la época. La gran crítica que se le hacía en el seno, por ejemplo, de ciertos sectores del Partido Socialista al PC chileno era que se estaba replicando el modelo soviético, ¿no? Y el modelo, digamos, de la vía chilena al socialismo tenía un componente creativo, un componente heterodoxo. Rompía la ortodoxia del marxismo soviético. Entonces nosotros creíamos que ahí hay un primer componente, ¿no? En la vía chilena y en toda la reflexión sobre cómo este proyecto se articulaba con la especificidad de nuestra historia, era una cuestión central. Segundo elemento central para sostener que Allende, un revolucionario desde la actualidad, es el trabajo permanente, inclaudicable en torno a la articulación, esto que comentaba Félix, ¿no? La articulación, la unidad de las fuerzas sociales y políticas de la clase trabajadora y del pueblo. Y lo ejemplificábamos ahí con la participación en el Frente Popular, en el Frente Nacional del Pueblo, en el Frente de Acción Popular y en la Unidad Popular. Una preocupación permanente, sistemática y a lo largo de toda su obra por articular fuerza social y política, ¿no? Ahí creíamos que había un segundo componente. Un tercer componente del Allende revolucionario es la preocupación por la soberanía, ¿no? Y la discusión sobre la soberanía nosotros la poníamos con 2 puntos
que queríamos subrayar. En primer lugar, todo el componente antiimperialista, que tiene efectivamente continuidad dentro de la obra de Allende, pero también todo el componente centrado en la nacionalización y en la estatización de los recursos estratégicos de la sociedad chilena. Nosotros estábamos en pleno, ya cuando lo reescribimos, y estábamos también en pleno proceso constituyente en Chile, atravesado también el libro por los debates en torno a la revuelta, y uno se daba cuenta muchas veces la carencia dentro de ciertos sectores disque progresistas, como dicen los colombianos, del debate sobre la soberanía, ¿no? Del debate sobre la importancia de nacionalizar recursos estratégicos. Entonces ahí creíamos que había un componente que remitía a una dimensión también económica dentro del proyecto de la Unidad Popular encabezado por el compañero Salvador Allende, que era importante reivindicar, las luchas por la soberanía. Y finalmente la idea de Salvador Allende como también un referente que aborda el problema del poder popular, ¿no? El tema del poder popular, Salvador Allende dice efectivamente que se incorpora dentro del programa de la Unidad Popular, se generan las condiciones de posibilidad para que se desarrolle la movilización de masa. Digo, lo que queremos llegar a sostener aquí con el libro, en la idea de Allende el revolucionario, es que sin tampoco sin la vía institucional, sin la vía pacífica, sin, digamos, toda esa perspectiva, tampoco existían condiciones de posibilidad para ir avanzando en procesos de radicalización política. Por tanto, también ahí habría un componente importante y central al momento de subrayar la figura de Salvador Allende. Entonces, bueno, nosotros movilizamos un poco esa idea, ¿no? Esa hipótesis de por qué Allende sería un revolucionario, por qué sería importante dialogar con las nuevas generaciones al momento de reivindicar la obra de Allende como la de un revolucionario, ¿no? Cuestión que bueno, sabemos que hay todo un debate al respecto, y cerramos el libro señalando que también Allende se puede leer como un educador, ¿no? Como un educador para las nuevas generaciones. Su legado, su obra educa con el ejemplo, educa con la práctica. Por tanto, reivindicar su obra también es autoeducarnos políticamente. Reivindicar su trayectoria política, sus decisiones políticas, su consecuencia, su compromiso, es reivindicar a una persona que está educando políticamente con su ejemplo al pueblo. Entonces ahí también teníamos, y cerrábamos en ese último capítulo señalando que también se podía leer al compañero presidente como un gran educador, como un educador popular. Eso, nuestros agradecimientos profundos de verdad por haber venido, por haber participado. Le vamos a pasar la palabra ahora al compañero Cristian Olivares, que también es autor del libro, para que pueda profundizar en la otra. Perfecto. Dejar aquí, sí. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos y a todes. En primer lugar, agradecer el esfuerzo que estemos acá. El compañero nos hizo un contexto sobre lo que pasó hoy día en la mañana, que es lamentable. Además que hoy día es un día viernes y es complejo reunirnos. Y que estemos acá da cuenta entonces de la importancia que le damos a estos procesos, a estos espacios, ¿no? También es importante porque no solo hablamos de Allende en un día como hoy, en este espacio, sino que además estamos con la agrupación José Martí, que al menos yo no los conozco de manera cercana, pero al menos los sigo en las redes y me siento compañero suyo, tanto por el nombre como por el trabajo que hacen en Concepción, como con el trabajo que también hacen en colaboración con Cuba. Además vemos compañeros acá de Cuba también que nos traen la revolución en este espacio, en este tiempo. Tenemos compas también de que son mapuche, que están acá presentes en nuestro territorio. Ahí también vemos sindicalistas y personas de distintas organizaciones. Sin duda este espacio, que es el primer lanzamiento de este libro en el país, y ahora que sabemos que vamos a tener edición en otros países, podríamos decir que incluso el primero del continente, es un espacio sin duda realmente importante. En este sentido, un libro como este, sin duda, se centra dentro de un campo de batalla ideológica, ¿no? Dentro de tanto de la cantidad de libros que se han publicado, como dentro de lo que está ocurriendo a nivel comunicacional en torno a Allende. Pero también está en el campo de batalla sobre cómo
podemos insumar la reflexión sobre cómo repensar o reconstruir la vía chilena en el socialismo en el siglo XXI. En ese contexto, nos parece que Allende, la Unidad Popular, la vía chilena al socialismo y por supuesto las causas y consecuencias del golpe, todo lo que explica eso, es un proceso ineludible para la revolucionaria y los revolucionarios tanto de Chile como del continente o de otros países, para poder pensar procesos revolucionarios anclados a la realidad del local. Nos preguntamos entonces, y un libro que además al estar dirigido a la juventud, nos parece que es un importante ejercicio no solo de leerlo en nuestro escritorio, en nuestras casas, en nuestros tiempos libres. Creemos y subrayamos la importancia de que el estudio debe ser colectivo, debe ser dialogado, debe ser compartido entre distintas personas en nuestros espacios de base. Si a lo mejor Recabarren estuviera vivo hoy día, nos diría, bueno, que en cada sindicato, cada semana destinemos media horita a leer un par de páginas y conversarla. Una indicación así nos diría hasta leer completito el libro y así poder establecer conclusiones y acciones colectivas. Dentro de las preguntas que nos pudieran surgir, ¿o no? Por ejemplo, ¿es la vía pacífica e institucional un camino para reconstruir el socialismo en Chile en el siglo XXI? ¿Qué hacer ante la violencia de los poderosos, ante la violencia que los poderosos desatan cuando se ven en peligro sus intereses? Tenemos un ejemplo concreto en lo que fue con el golpe. Pensar cómo construir la vía chilena al socialismo y cómo afrontar la violencia de la burguesía, de la élite, del imperialismo, son dos elementos centrales a discutir, entre otros, por supuesto, ¿no? Creemos que puede contribuir el libro en eso. Sin duda, como pueblo, tendremos que responder a ello, pero en ese proceso también tenemos que básicamente pensar de que cómo tratamos de construir un proceso que es parte de la enseñanza de Allende, ¿no? Un proceso que responda a nuestra cultura, a nuestra historia, que no es un modelo, no es calco y copia, como decía Mariátegui, sino que es creación heroica. Y ese desafío, al parecer, no sé si se esté dando en todos los espacios de la organización popular. Claramente en la televisión no está ese debate. Lo que nos corresponde a las organizaciones impulsar en eso, ¿no? En ese sentido, simplemente como para hacer algo bien breve, ¿no? Me acuerdo que cuando uno ve en la televisión a Salvador Allende, se ve un Allende despolitizado. Mucha investigación académica, como decía Fabián, están en esa dirección. En lo personal, yo además de trabajar en una escuela popular que se llama la Escuela Pública Comunitaria en el barrio Franklin, tengo la oportunidad también de trabajar en el pedagógico, en la ONCE, la Universidad Pedagógica, donde se forman docentes. Y en una clase estábamos hablando y hablamos sobre Allende y decían, no, Allende sí, por supuesto, Allende presidente, la vía chilena al socialismo, por supuesto. Bueno, ¿y reivindicamos a Allende? No, sí, reivindicamos a Allende. Ah, entonces estamos reivindicando también el socialismo. Y un silencio. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿cómo puede ser que se reivindique Allende y no se reivindique el socialismo? ¿Qué está pasando ahí? Sin duda hay entonces un uso que se habla sobre una despolitización de Allende y de qué importante rescatarlo en este sentido, y por supuesto también para la juventud. Pensamos, ¿qué le podría servir a Allende la juventud? ¿Por qué le debiera ser importante? No tengo respuesta a eso de manera completa, pero al menos dos cositas. Uno, podríamos decir de que la utopía, como nos hablábamos acá, puede ayudar a la juventud, como en las palabras de Recabarren, de sacar de los vicios a la juventud. Para Recabarren los vicios podrían ser la droga, el alcoholismo, podrían ser otro tipo de prácticas, pero también era la indiferencia, también era el machismo, también era el individualismo. Las utopías, el sumarnos a proyectos revolucionarios y emancipadores que nos transformen desde la raíz, desde nosotras mismas, de nosotros mismos, en función de construcción de proyectos de sociedades distintas que superen esas condiciones, es fundamental para que la juventud salga de eso y se sume a sumar esos procesos. Allende, aquí incluimos un discurso que es la tarea de la juventud que Allende dice en Guadalajara, en México. Y Allende siempre se preocupó de que la juventud tuviera un rol en la construcción del socialismo en Chile. Hoy en día, el que sepamos las organizaciones populares poder levantar y construir utopías reales
que avancen hacia la construcción de un siglo XXI socialista, es parte del reencante a la reconstrucción de ese proceso. Es parte de la juventud de sumarla a darle un lugar en la construcción de una nueva sociedad para que construya también por sí misma su propia emancipación. Y en ese sentido, y por último, recalcar en esta idea de que Allende, vemos que hay en él una forma también de ser educador popular. Nos parece importante reivindicar esta idea porque entendemos que la construcción política no es solo estrictamente política. Dentro de su construcción política hay una dimensión educativa que es importante construir y que Allende lo tenía claro. Allende, por ejemplo, decimos que es educador popular primero porque tenía un férreo posicionamiento en torno, desde un posicionamiento ético-político, desde quienes sufren las injusticias, desde quienes sufren todas las problemáticas de este sistema, desde ahí surgiría la emancipación. Un segundo elemento, además del posicionamiento, es todo lo que tiene que ver con la concientización. Cuando uno ve la obra de Allende, le invito a leer discursos de Allende. Allende va describiendo la realidad, te la va mostrando y te va explicando las causas y las condiciones y te muestra un camino hacia avanzar. Y no es solo eso, sino que además, por ejemplo, Allende, para quienes ya conocen un poco más la historia, fue 4 veces candidato presidencial. Y cada campaña presidencial, al menos desde nuestra perspectiva, fueron verdaderas escuelas de educación, de formación política, fueron verdaderas escuelas de educación popular en cada campaña, por todo lo que significaba la capacidad de movilización, los discursos, la llegada, la forma de plantear los elementos, de convocar, de recorrer todo el país y visibilizar una realidad y mostrar un camino. Y por último, Allende también era un educador popular, era un educador que educaba desde el ejemplo, como decía Fabián. Algo que en Cuba, por ejemplo, la profesora Lidia Turner Martí reivindica del pensamiento pedagógico del comandante Che Guevara, que también era parte de la pedagogía del ejemplo. Reivindicamos al menos estos 3 elementos, que son una propuesta muy sintética, porque también creemos que es importante empezar a identificar cuál es la educación de la construcción política socialista, del socialismo. Y que no es solo cuando yo levanto un espacio de formación política o hacemos un lanzamiento de libros, sino también es cuando dialogamos con nuestros compañeros de base, compañeras de base, cuando dialogamos o hacemos campañas de comunicación, cuando hacemos una actividad comunitaria para recaudar fondos, cuando hacemos actividades culturales, cuando el proceso completo de educación que se genera a través de la construcción política, que nos parece importante, por una parte, identificarla, para observarla, comprenderla, pensarla y actuarla para profundizarla. Eso es un elemento fundamental, esa reflexión que la desarrolló Recabarren, por ejemplo, como uno de los pioneros de esta tradición, ¿no? En Chile al menos, en Chile en la tradición del socialismo y el marxismo en Chile, y también por supuesto Allende. Entonces invitamos a leer este pequeño texto o folleto, este pequeño texto no solo para la juventud que quiera recién interiorizarse en torno a Allende, sino para todas las personas que quieran reactualizarse, profundizar, conocer un poquito, y sobre todo para todas las personas que genuinamente creamos que es necesario asumir el desafío de construir un siglo XXI socialista y que seamos capaces de reconstruir la vida chilena al socialismo desde nuestras realidades, desde nuestras nuevas luchas y desde nuestra, ¿cómo decirlo? Desde toda la humanidad y lo que nos trasciende como ser humanos para poder vivir con dignidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Iván, al compañero Félix, Cristian y Fabián, quienes nos expusieron, ¿cierto?, de qué trata el texto, pero principalmente para propiciar también reflexiones más profundas, ¿cierto?, en torno a la imagen de Allende, ya como un revolucionario. También invitamos a quienes quieran poder leer el libro, acceder al texto, ahí donde están las compañeras en el stand, ¿cierto?, pueden acercarse a ver, y otros textos también que están trayendo los compañeros y compañeras de nuestra América. Entonces ahora vamos a dejar un espacio, ¿cierto?, para que ustedes puedan entregar o dar alguna devolución acá a los compañeros, ¿cierto?, frente a la exposición que nos brindaron, alguna reflexión, algún sentir, algún pensar. Así que dejamos abierta la palabra. La compañera. ¿Alcanzaremos? Sí, alcanzamos. Bueno, voy a sentar. Me gusta mucho la presentación, muchas gracias. Yo no soy de las ciencias sociales,
Soy matrona de profesión y escucharlos para mí es escuchar la salud primaria. Si bien yo milité hace muchos años en el FEL, lo que era antes, en Frente de Estudiantes Libertarios, luego paralelamente milité en la Organización Feminista Libertaria, después se convirtió en la Izquierda Libertaria y ahí quebramos, me fui al Socialismo y Libertad. Yo, bueno, ya no milito en ninguna organización política y mi militancia a futuro la pienso en el Colegio Matrona, sinceramente. Pero quería contarles que un poco de salud primaria, que habla de antes de la concepción incluso, hasta un año antes, quien es como pionero a nivel mundial es Michel Odet, un obstetra francés, que su frase icónica es: para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y no solamente nacimientos humanos para mí, son nacimientos de especies en extinción también, para cambiar el mundo, la forma de nacer en general, ¿no? De todas las especies. Pero bueno, como matronas tenemos nacimientos humanos, eso aprendemos. Y en la salud primaria lo importante es el ambiente en que se gestan esas gestaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo, que lamentablemente con el modelo capitalista no hay una gestación respetada, ni humanizada, ni nada. Y eso va mucho más allá del parto, que el parto es un proceso agudo, ¿no? Pero esto viene de antes, de cómo yo quiero al ser humano, que sea deseado realmente. Por eso, ¿no? La consigna aborto legal para no morir, o sea, para no morir esa vida que viene, y no solamente esa vida, sino que para no morir nosotras, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería dar esa reflexión, que es como un área que estoy haciendo investigación actualmente, por amor al arte, porque no me pagan, ni estoy haciendo un magíster ni nada, pero sí porque me gusta esa área. Así que eso, muchas gracias. Compañero presidente, primero que nada, agradecer a todos. La primera cosa que quiero decir es que yo también no soy profesor, en edad ya de retirarme, y no puedo exhibir, digamos, de no conmoverme con la tragedia de donde hoy día murieron en un accidente terrible en ese tremendo choque del tren con un autobús. ¿Ya? Eso es lo primero. Y también con la visita de los compañeros cubanos, y más allá de los compañeros que están aquí, nos han ayudado también en la historia a resolver cosas. Por ejemplo, cuando se junta Che Guevara con Allende en Uruguay en la presentación del libro de Guerra y Guerrilla, el Che valida al compañero Allende con dedicatoria a Salvador, que por otros medios busca el mismo, digamos, destino. Y a Fidel, con todo su carisma, que cuando estuvo aquí en la Universidad de Concepción, yo tenía como 15 años y para mí fue una cosa importantísima dentro de mi vida. Le preguntaron la clásica pregunta: ¿reforma o revolución? Y digo, si digo que no, ¿cómo salgo de aquí? Dice que habló del proceso revolucionario. Eso es como el agradecimiento a los cubanos que están aquí, porque yo creo que son hijos de Fidel, sin duda. Y lo otro es que cuando él se refirió a la revolución de Haití, hay un autor que no me acuerdo nunca de él, pero hay una novela muy bonita que habla sobre la historia de esa revolución, la primera, ignorada. Y eso me recuerda, por otro lado, a que también cuando España empieza a perder territorio con la invasión napoleónica, alguna vez llamaron a las colonias nuestras, y desde Perú fue un señor indígena, medio blanqueado, Dionisio Yupanqui se llama. Y hay una carta que es famosa que está en el muro, lo busca en la internet, donde dice: claro, ahora ustedes nos necesitan para sacarse de encima a los franceses, pero resulta que a nosotros igual nos mantienen esclavos. Y ahí sale una frase que es muy célebre, dice que un pueblo que esclaviza a otros pueblos no puede ser jamás libre. Hay como una historia de esa. La pregunta, o sea, la que quiero preguntar en el fondo, si ese libro aparece alguna alusión directa a lo que es el programa de la Vía Popular. Yo, por supuesto, que no lo leí, pero aborda ese tema porque ahí se hace una gran discusión en torno a, comparativamente,
donde se resuelve también el tema de hacia dónde vamos, y que reafirma el camino que Chile eligió de consenso con unas fuerzas que en ese entonces eran populares, que hoy día de ese escenario en realidad no existe nada. Y la pregunta segunda que quiero hacer es, ¿cómo ven ustedes ese tema que permea y que atraviesa toda la sociedad, sin excepción, que son el tema de las redes sociales y el tema del manejo de la información, que es hegemónico y no tenemos ninguna posibilidad frente a los medios de la televisión y de la radio, y estamos en una desventaja pero por goleada? Dos preguntas. ¿Recogemos otra más? Sí, por supuesto. Ahora, ¿usted lo trae más? Así que yo hablo muy fuerte, que tiene que ser sin micrófono. Bueno, yo quiero saludarlo y agradecerle, en especial a los compañeros y hermanos cubanos, que ayer los vi y que encontré que fue algo maravilloso lo que expusieron, al igual que hoy día han dado una clase magistral maravillosa para todos nosotros, los que creemos en este proceso y los que llevamos la revolución en la sangre. Cuando yo empecé a tener mis amores por la revolución, empecé como a los 14, 15 años, poco antes del 70, porque al 73, cuando a mí me detuvieron en septiembre del 73, el 13 de septiembre, tenía 17 años, estaba en el liceo. Y quería además comentarle y felicitarlo por la pasión con que hablan. A ti, Cristian, encontré que eres tan apasionado como soy yo cuando hablo de mis ideas, de mi color político, de lo que estoy orgullosa de lo que hago y lo que represento. Encuentro que te desenvuelves muy bien, encuentro que eres muy joven, pienso que todavía no habías nacido para el 73 y ya tienes esa revolución en la sangre, ese transmitir que a nosotros nos apasiona, y de ver todo lo que el compañero presidente nos inculcó, nos enseñó y nos dio la fortaleza como para seguir adelante, siempre con la frente en alto, orgullosa de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, porque todo es posible en esta vida. Para mí no existen cosas imposibles, todo lo podemos lograr. Y a Fabián también, a él lo veo que es un poquitito más mayor, quizás a lo mejor bordea mi edad, no sabría decir, o a lo mejor un poquito menos. Yo todavía no cumplo los 68, pero sí tengo mi convicción clara. Pero se ve muy joven, está muy bien, y mis felicitaciones por enseñarnos que los jóvenes también pueden dejar ejemplo del pasado, porque el pasado es la memoria que nosotros tenemos y que estamos rescatando hasta el día de hoy. Mis felicitaciones y muchas gracias. Vamos a repetir una palabra más para que los compañeros puedan devolver y luego tenemos hasta las 9. De ahí nos tenemos. Buenas noches, gracias. Estamos bien. Mira, la verdad es que le agradezco a ustedes por rescatar la memoria histórica, porque estaba haciendo historia. Siempre es importante rescatar esta memoria de mantener el presente. Lo que fue Salvador Allende en la historia nuestra de nuestro país. Allende revolucionario. Revolución significa cambio. No es un cambio cualquiera, es un cambio brusco de historia. Y creo que Allende lo marcó a nivel internacional. Recordemos que fue el primer país que eligió democráticamente a un gobierno socialista. Partamos de esa base. Y partiendo de esa base, creo que esta memoria histórica que ustedes nos traen ahora
y que nunca debería olvidarse, y que digamos no solamente aquí en Concepción, en todo el país debería reconocerse siempre que es Allende. Si Allende no fue un presidente más, fue un presidente que marcó historia, que cambió los paradigmas internacionales y que enmarcó a un partido en una voluntad de país que queríamos en ese momento renacer, que lamentablemente hoy en día se han perdido esos caminos. Y por eso este libro a lo mejor nos marca el camino que hay que seguir, el camino que perdimos, la línea que perdimos, ¿ya? Porque hoy en día, si ustedes miran nuestros partidos, que en ese momento apoyamos a Allende, o que apoyaron a Allende, están desvinculados de su memoria histórica. Claro que sí. Ninguno de nuestros políticos, socialistas, comunistas, de la Unidad Popular, que en su momento apoyaron, hoy en día tienen la vía y el camino que Allende nos dijo que había que seguir. Y ahí está la tarea. ¿Cómo hacemos? A través de libros como este, a través de conservar la historia y recordar la historia, prevalecer lo que Allende quería para nuestro pueblo. Porque esa es la tarea. Esa es la tarea que yo creo que ustedes quieren darnos a nosotros y a los jóvenes. Recordar la memoria histórica y no perderla. O sea, no se trata de recordar la historia. Se trata de cómo recuperamos el sentido de la política y de la esencia de un pueblo, ¿ah? De cómo podemos conducirnos a la mejora colectiva. Pero a través de lo que Allende nos decía. Y eso yo creo que ustedes de alguna manera lo rescatan. Y eso es importante. Porque a pesar de que pasaron 50 años para que recién un libro como este pudiera renacer, y recuperar, y volver un poco a conversar de Allende, ¿ah? Yo creo que mi libro como este debería todavía seguir naciendo día a día para que la memoria de Allende siga siendo presente y siga indicándonos cómo debemos conducirnos como políticos. Eso es, porque Allende nos dice cómo debemos ser como políticos. Hoy en día nuestros senadores, nuestros diputados, del lado que sean, perdónenme, no estamos en esta historia. No están en esta historia. No están en este libro. No están en este camino. Por eso es importante que en tiempos como estos podamos renacer. Y si algo a estos políticos les podemos hacer cambiar la memoria, algo va a servir lo que ustedes querían. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Llegaremos. Dale. Hola. Muchas gracias. Dale. Con la compañera con la que estamos hoy comentábamos sobre... estoy recordando con eso. Comentábamos sobre la alegría que nos da un libro con tal profundidad y tan breve, en momentos de lecturas veloces. Y también en base a la estética del libro, que me parece muy curiosa, un libro de Allende que no obedece a los colores típicos que están asociados a Allende, me preguntaba cuál es la lectura que, compartieron mucho, que es un libro dedicado a las juventudes y con una intención hacia una nueva relectura, acercar una lectura más bien, creo, a las juventudes a Allende. ¿Cuál es la lectura que ustedes hicieron de esas juventudes? Que creo que me parece que hay una lectura súper clara por formato, por estética. Si nos pudiesen comentar cuál es esa lectura que ustedes han hecho, sobre todo pensando en que están, en el caso de Cristian, está vinculado igual a grupos de educación popular y, por lo que dicen aquí, a un grupo de estudios en ese ámbito, así que me parecería súper interesante que pudiese saber. Gracias. ¿Alguna compañera? Y de ahí los compas. Muchas gracias. Qué bueno volver a ver
compañeros de Cuba. Ayer estuvimos acá igual. Así que nuevamente mis saludos a la Revolución Cubana y al proceso revolucionario, como lo mencionaron. Un proceso siempre constante. La verdad que yo voy a hacer más que una pregunta, una reflexión, que es el hecho de, más que decirme del europeo, del MIR, creo que hay una cuestión súper interesante en torno a ese proceso, que es el hecho, y que es súper bonito verlo en conjunto, cómo discutía el MIR, el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero también cómo los sectores populares iban construyendo su otro proceso, pero no sé si otro. Yo creo que esto es lo bonito de la experiencia chilena, que lo hablaba con otro compañero de Temuco, que era una cuestión dialéctica constante, en donde, bueno, también lo mencionaron en la otra jornada, en donde el pueblo impulsaba o hacía avanzar procesos que ni siquiera el MIR, por ejemplo, que se planteaba como más revolucionario, lograba cuajar. Muchas veces los compañeros miristas me decían así como, a veces uno dice, el MIR hacía esto, pensaba esto, pero a veces éramos 3 personas con toda una industria, por ejemplo, y nosotros lo único que hacíamos era acompañar. Como no era el MIR que levantaba, eran los sectores populares. En lo personal veo esta riqueza que a veces vemos cuando se cuestiona o se dice cómo Lenin y Rosa Luxemburgo peleaban, pero ellos más que pelear era un diálogo, una constante crítica y autocrítica y reivindicación. Y lo que yo veo en Salvador Allende, en los escritos del MIR, en la revista Punto Final, era eso, era una construcción constante, incluso el MIR o el mismo Allende en declaraciones, el Partido Socialista, que lo que hacía era, ¿cómo se llama? El término en sí no lo tengo ahora, pero redireccionaba, asumían errores. Salvador Allende, por ejemplo, no sé, poniendo a militares en ministerio, el MIR haciendo la crítica, los sectores populares por otro lado haciendo la misma crítica, Salvador Allende dialogando también con eso, nunca cortando vínculos con Miguel Enrique, siendo parte también del GAM. Entonces, yo creo, y para ir sintetizando, no hacerlo más largo, lo bonito de ese proceso, y yo creo que ahí es donde también tenemos que ir aprendiendo del mismo Salvador Allende, que no cerró puertas a ninguna fuerza política, es el diálogo constante, la dialéctica que tiene que ir en los procesos revolucionarios, y que en realidad nosotros también tenemos que, como generaciones, no voy a hablar de nuevas generaciones, pero que todos y todas y todos tenemos que ser parte de esto, cómo tenemos que ir aprendiendo de ese diálogo, de esa conversación, por aquí quizás sí, por aquí quizás no, por aquí en algunos momentos, por aquí algunos, algunas, por acá otros, otras, etc. Eso es como... ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, ahora los compañeros van a devolver, ¿cierto?, lo que las compañeras y los compañeros acá reflexionan. ¿Estamos con el Pablo? Ya, dale, Pablo. Bien, muchas gracias por supuesto por las palabras, por los comentarios. Yo decir tres puntitos solamente a propósito de todas las palabras que salieron, ¿no? Lo primero, con respecto a lo que señalaba la compañera con respecto a la importancia del legado de Salvador Allende para quienes desarrollan su trabajo y sus luchas desde el campo de la salud, ¿no? Yo diría que efectivamente ahí hay toda una beta muy importante a trabajar. La tesis de Salvador Allende, titulada La realidad médico-social chilena, una tesis de la década del 30, obtuvo numerosos premios nacionales por hacer un diagnóstico muy certero sobre las condiciones, digamos, sobre las problemáticas de salubridad, las problemáticas que afectaban a la clase trabajadora y al pueblo, y a partir del diagnóstico certero de esas problemáticas, impulsar un conjunto de reformas estructurales que mejoraran las condiciones de vida materiales de ese mismo pueblo. Entonces, yo por eso ahí recomiendo siempre ese capítulo del libro de la profe María Ángeles Quillanes, Las batallas de la memoria se llama el libro,
porque reivindica a ese Allende, al Allende médico-político, y cómo a partir de su preocupación por el cuerpo, por la materialidad del pueblo, uno puede encontrar un principio ético transformador, y ella profundiza en esa tesis, ¿no? La realidad médico-social chilena. ¿Ah? María Ángel Illanes, que es de la Universidad Austral de Chile, ahí está trabajando ahora en Valdivia. Lo segundo, con respecto a la idea de Allende y la revolución, aquí hay dos cuestiones que no las mencioné, pero que para nosotros han sido importantes al momento de elaborar la discusión en el libro, ¿no? En primer lugar, había en el seno de la Unidad Popular, por supuesto, había una serie de discusiones entre el Partido Comunista particularmente y toda su tesis del Frente de Liberación Nacional, una tesis que se arrastraba desde la década del 50, desde el 56, desde el 10º Congreso del Partido Comunista, y las tesis que venía sosteniendo el Partido Socialista, que era la tesis del Frente de Trabajadores. Había un punto de inflexión o de discusión política entre estos sectores con respecto a las alianzas, a la política de alianza, y particularmente a si es que en una alianza para impulsar un proceso revolucionario entraba o no entraban los sectores medios, particularmente el MAPU y la democracia cristiana. Eso fue el parteaguas de la discusión política en torno a la revolución en el contexto de la Unidad Popular. ¿Esto es con la DC o es sin la DC? Y concepciones clave en ese debate, lo que pasa aquí en mayo del 72 con la Asamblea del Pueblo y todo lo que en el fondo, cuando las organizaciones de izquierda en su conjunto, menos el Partido Comunista, salen a la calle a decir el proceso revolucionario es sin la DC, eso desestabiliza y genera una serie de problemáticas. Bueno, esa es toda una historia aparte, ¿no? Pero me parece que es un debate importante dentro del debate más amplio sobre las vías, la vía armada, la vía revolucionaria, la vía pacífica, la revolución desde arriba, la revolución desde abajo. Hay múltiples como conceptos que se utilizan para referir a esta tensión estratégica en el seno de la Unidad Popular. Pero lo otro, y esto sí que me parece importante, es que el debate en torno a eso, reforma, revolución, las vías estratégicas, etcétera, era un debate relevante, pero un debate que se comió otro debate que estaba entre los partidos de la Unidad Popular, que probablemente haya sido igual de relevante, pero que se vio frenado, acotado por el debate en torno a las vías, que era el debate en torno a qué tipo de socialismo se quería construir, ¿no? El Partido Comunista, la crítica que le hacía al socialismo, particularmente el Partido Socialista y los sectores más de izquierda, era que querían replicar el socialismo soviético, el modelo, digamos, de estatización, con un componente a lo mejor burocrático, autoritario. Estaba toda esa crítica ahí latiendo, ¿no? Y el Partido Socialista reivindicaba con fuerza, por ejemplo, la experiencia yugoslava, todo lo que tenía que ver con un socialismo descentralizado, un socialismo con ciertos mecanismos participativos, con algunos componentes autogestionarios. Hay numerosas declaraciones de Allende en las cuales solidariza con Yugoslavia, sobre todo a partir, por supuesto, de la invasión soviética, etc. Pero en el fondo lo que estaba detrás de eso era por qué tipo de socialismo se quería construir. Y uno ahí encuentra en Allende perspectivas revolucionarias, ¿no? Uno ahí encuentra claves de entender el socialismo que probablemente sean relevantes para el tiempo presente. Socialismo con por supuesto, participación deliberante del mundo del trabajo, no solamente en la esfera política, sino que en las fábricas, en la economía, el construir un proyecto de economía centrado en las necesidades del pueblo y esas necesidades deliberadas a partir de la participación popular, etc., ¿no? La reflexión sobre Allende y la revolución tiene múltiples aristas. Yo creo que esa es una discusión que todavía no está acabada y que no se restringe a ese debate o dicotómico reforma-revolución, y que hay que profundizarlo. Aquí hay un pincelazo nomás de eso, ¿no? Pero esto yo creo que hay que darle en la relectura por la memoria. Y lo tercero, con respecto a la pregunta que hacía la compañera en torno a la estética del libro, ¿no? Que ha sido polémica, nosotros acogemos varias críticas, ¿no? La voy a compartir, porque me parece importante igual darle alguna vuelta. Lo primero es que
Es una portada, por supuesto, fuera de lo convencional de los textos en torno a Allende. Hay una crítica que a mí me parece pertinente que nos la hicieron y yo no me percaté y que no nos percatamos en el equipo, y es el tamaño de la letra de los autores versus el tamaño de la letra de Allende, que está equiparado, y eso no debería ser así bajo ninguna lógica, ¿no? Como que el nombre de los autores debería ser mucho más chiquitito. Pero la propuesta estética, esto lo elaboró un compañero diseñador y especialista en estos que hacen un tipógrafo. Él diseñó los cuadernos, ¿no? Los cuadernos de memoria y utopía. Entonces él diseñó la colección completa. Son 4 cuadernos. Tenemos hasta el momento, aquí trajimos 2, es que es de Lobí, que se llama Septiembre Rojo, de Lobí con Besancenot. Tenemos uno de Álvaro García Linera, que es el tercero, y el cuarto es una discusión sobre la revolución utópica feminista, que lo escriben compañeras de la coordinadora 8M, y Carmen Castillo también está ahí en ese libro. Entonces, el compañero diseñó como la colección completa y con una impronta de ponerle así una estética colorida, que saliera de ciertos colores muy usados dentro de los textos de la izquierda y de la izquierda revolucionaria, como que eso lo tensionó. Pero claro, la pregunta, la densidad de la pregunta y la complejidad de la pregunta es sobre cuál es el debate en torno a la juventud que había detrás. ¿Por qué escribir esto? Incluso en el BUN nos vinimos en las 6 horas discutiendo algo de esto con el Cristian desde Santiago. Porque, claro, ¿por qué optar por un libro cuando sabemos que la juventud hoy día es mucho más cercana a las redes sociales, a otro conjunto de dispositivos, ¿no? Culturales, o de dispositivos de transmisión de información, comunicativo, etc.? ¿Por qué insistir con el libro? ¿Esto no será parte de la tradición académica, ilustrada, propia como de la izquierda? ¿O es también, digamos, una suerte de interpelación hacia la juventud para sostener la lectura como una herramienta de formación política, por mantener textos cortitos que nos permitan abrir debate colectivo, instancias de diálogo comunitario, etcétera, como procesos de activación, digamos, de la reflexión política? Nosotros creemos que la lectura sigue siendo importante y que hay que fomentarla en la juventud, que ahí hay una apertura hacia la realidad, por supuesto, que no se puede evadir. Y reconocemos, como educadores populares, como profes, como gente vinculada al campo de la educación, que por supuesto que la juventud está atravesada por múltiples contradicciones, ¿no? Así como la juventud chilena ha sido la punta de lanza que ha puesto en jaque el modelo neoliberal, no entendemos todo el ciclo de movilizaciones estudiantiles, secundarias y universitarias han puesto en jaque la lógica del lucro, la lógica de la sociedad de mercado, la lógica de, digamos, ni siquiera la revuelta se entiende sin la acción directa de los estudiantes evadiendo el pago del pasaje. Tenemos una juventud entonces que nos educa a los adultos, una juventud que nos despabila a la sociedad en su conjunto, una juventud que nos moviliza, pero también, y esto es importante en la lógica de entender a la juventud como contradictoria, una juventud atravesada por todas las lógicas del individualismo, del consumo, de las lógicas propias de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por tanto, de lo que se trata, y esto lo hacemos reivindicando a Gramsci y reivindicando a Freire, de lo que se trata es de reconocer, Gramsci lo decía ocupando este concepto, los núcleos de buen sentido de la cultura popular, o reconocer cuáles son los componentes de la juventud, de las prácticas culturales de la juventud, que tienen una potencialidad emancipatoria, que tienen una potencialidad crítica y transformadora, que permiten activar procesos de movilización social. Para eso potenciarlo. Y todos aquellos otros componentes de la cultura juvenil, de las comunidades educativas con los que trabajamos, con nuestros estudiantes, etcétera, que replican las lógicas patriarcales, machistas, capitalistas, individualistas, qué sé yo, todo lo que podamos decir, enfrentarlas, tensionarlas, problematizarlas, cuestionarlas, ¿no? Entonces no se trata de hacer un ejercicio ciego de que la juventud es intrínsecamente revolucionaria. No hay un sujeto intrínsecamente revolucionario, ¿no? Los sujetos somos intrínsecamente contradictorios. Probablemente podamos ocupar algún lugar dentro de la sociedad que nos permita tener mayor potencialidad o poder cumplir cierto rol de protagonismo en escenarios políticos de cambio. Pero la juventud también hay que leerla en clave de contradicción. Está siempre atravesada por contradicciones.
Y quienes trabajamos con la juventud, en este caso somos profes y educadores populares, quienes trabajamos con la juventud, tenemos que construir a partir de esa contradicción, del reconocimiento de esa contradicción. Y bueno, y este libro no se va a hacer cargo de eso, es solo un insumo para poder problematizar algunas cuestiones y poder trabajarlo dialógica y conjuntamente con la juventud, ¿no? No bajándole la línea, sino que discutiendo con la juventud en torno al legado del compañero presidente. Eso. Un fuerte aplauso, Fabián. Bueno, yo para mi intervención voy a reducir esto solo en 2 puntos. Primero, en torno al programa de la Unidad Popular, que era la pregunta que el compañero plantea, ¿no? Para quien no conozca, el programa de la Unidad Popular es una síntesis de medidas elaboradas para el desarrollo de la transición del socialismo, ¿no? En la 4ª elección de Allende. Digo esto porque Allende en las 3 elecciones anteriores, siempre cuando elaboró un programa, convocó a un grupo de técnicos y profesionales para elaborar un programa que avanzara en esa dirección. Comento esto porque ya solo con el pensar cómo se elaboró el programa de la Unidad Popular da cuenta de un rol de la juventud, y de trabajadores y trabajadores jóvenes, de técnicos y profesionales que dan su profesión, su trabajo, su estudio para la revolución. ¿Sí? El programa de la UP Maya y su contenido es eso. ¿Sí? En el libro no mencionamos detalladamente de manera individual las 40 medidas. Lo que intentamos hacer en el libro es una síntesis de la idea principal. ¿Sí? Eso es lo que se va a encontrar en el libro. En este sentido, planteamos esto porque, como hemos dicho insistentemente, no nos interesa plantear la idea de que tenemos que hacer lo mismo ahora en el siglo XXI. Lo que nos interesa es plantear cuáles fueron las razones que en ese momento se tomaron para poder avanzar en determinada dirección y evaluarlas hoy día para saber si la tomamos o no. Por ejemplo, el torno de la vía institucional. Rechazar la vía armada para la construcción del socialismo, en la perspectiva de Allende, estaba articulada la idea de que en toda la historia de Chile, cada vez que se ha levantado una lucha armada, no ha sido desde el pueblo. Ha sido desde los sectores oligarcas para aplastar al pueblo, y el pueblo siempre ha sido derrotado en esas acciones. Por lo tanto, el pueblo chileno no tendría una tradición de vía armada, a diferencia de otros países de América Latina, para hacerlo. Por tanto, si la única solución era la vía armada al socialismo, al parecer en Chile no estarían entonces las condiciones para que haya socialismo. En este caso, lo que plantea Allende es una propuesta para salir de eso y decir, mira, podemos conquistarle también a través de una vía que evite la lucha fratricida, como decía él. Porque en esa lucha, ¿quién iba a perder? El pueblo. Entonces decía un proceso sobre cómo avanzar en el socialismo para evitar eso. ¿Sí? En ese sentido, el programa de la Unidad Popular, al igual que el conjunto de otras reformas que se desarrollaron, incluían, por ejemplo, ellos ya sabían que iba a haber disputa, una tensión institucional. ¿Sí? Desde cuando el gobierno asume el gobierno de Allende, ya sabía que había que hacer una transformación de leyes para que avanzara esto. Pero la apuesta de la Unidad Popular fue hacer transformaciones legales e institucionales dentro de la propia institución. A lo mejor lo que no calculó, como lo planteó el compañero ahí muy bien, es que el verdadero sujeto revolucionario es el pueblo, pues no son los partidos, no era Allende, no es la Unidad Popular, es el pueblo quien avanza. Y el pueblo avanzó más allá de lo esperado en su momento, y por tanto hubo tensión. El tema ahí, la pregunta que nos podríamos hacer desde el tiempo presente sería, ¿cómo Allende o la Unidad Popular buscaba resolver el problema institucional que generaba un freno al avance revolucionario que venía desde el pueblo? Y la propuesta ahí era construir un nuevo proceso constituyente. Y quería traerlo acá por lo que estamos viendo hoy día en el país. Tengo acá un librito que de repente podríamos escanear para difundir, que se llama Un Estado democrático y soberano, mi propuesta a los chilenos, de Salvador Allende. Este es un texto muy poco conocido, que es un texto que es lo que quedó del golpe de Estado, los restos de los textos, y fueron transcritos para poder publicarse acá. Por lo tanto, hay textos que fueron borrados y que no sabemos qué dijeron. Este texto se mandó a elaborar en el año 72, en agosto, y terminó de escribirse o publicarse en septiembre del 72.
Para quienes más o menos manejan la agenda, ¿no?, de los 1000 días de Allende, en agosto, el mes siguiente, viene el paro de camioneros. Perdón, octubre, gracias. En octubre. Y después, en el año siguiente, entre junio y septiembre, todo el proceso de alza que preparó el golpe de Estado. Justo en los procesos en que se tenía planificado de avanzar hacia el proceso de reforma constitucional. De hecho, ¿por qué el golpe de Estado se da el 11 de septiembre del 73? Hasta el momento sabemos una cosa. Sabemos que lo que iba a hacer Allende en ese momento iba a llamar por televisión para el plebiscito, del cual iba a haber la continuidad de su gobierno. ¿Cierto? No sabemos, porque hay una información que hay que confirmar bien, pero no sabemos si en ese mismo momento también iba a dar cuenta de un nuevo proceso constituyente o iba a ser posterior. Pero lo que sabemos es que al menos esa era la forma de resolver la tensión que, por ejemplo, había entre el gobierno de la Unidad Popular y los cordones industriales, o las tomas de terreno con el campesinado. Entonces era una forma de ir avanzando en eso. Recordemos que fueron 3 años de avanzar en ese proceso. Entonces digo solamente para recordar eso, que ahí hay una discusión en torno a cómo avanzar. Compañero. Sobre eso mismo. En ese texto, en la propuesta orgánica, obviamente que es todavía incipiente, se propone reemplazar el bicameralismo. Así es. Y por el siguiente sistema. Reemplazar el Senado por una Cámara de Trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque el Senado históricamente en el constitucionalismo moderno viene a representar intereses oligárquicos. Y si uno rastrea eso, inclusive hasta la fundación de los Estados Unidos y la Constitución de 1787 en Estados Unidos, tiene un claro sentido para frenar el avance de las masas populares organizadas, inclusive en Estados Unidos. Y eso hasta el presente, los senados tienen esa carga. Entonces llama la atención cuando la discusión constitucional, cuando se intentó reemplazar el Senado por la Cámara de las Regiones, el Partido Socialista como que tuvo muchas fricciones entre los senadores socialistas, con los convencionales socialistas y obviamente con el resto de la izquierda. Entonces eso es muy interesante, ¿por qué? Porque es muy actual para la discusión. Exacto. No cambió nada. Pero para la discusión, ¿por qué? Porque están pensando en construir un Estado desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Solamente para reafirmar la palabra del compañero, cito textualmente. Capítulo 5. Estructura del Estado y sus competencias y su órgano. Dice, el Congreso estará formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de los Trabajadores. Y si saltamos, dice, las leyes podrán tener su origen en los órganos legislativos y ejecutivos y también por iniciativa popular. La iniciativa popular, y escuchen esto, requerirá la firma de al menos 5.000 ciudadanos o el patrocinio de la Central Única de Trabajadores. Se mantendrá la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en todas las materias vigentes que la Constitución señala. Es decir, si consideramos esta propuesta como una de las propuestas que viene de un dirigente socialista como Allende, la contrastamos con otra, con la de Luis Emilio Recabarren en el año 19, vamos a ver que en ambos elementos la organización de las trabajadoras y trabajadores tiene reconocimiento constitucional para tomar poderes de decisión estatal. Entonces, de ahí para que se comprenda un poco la discusión. Y por último, en torno a la juventud, que es la pregunta de la compañera, ¿no? Simplemente para complementar lo que dijo Fabián, recordemos de que nosotros cuando hicimos este libro estábamos en los 50 años de la victoria electoral y en pleno proceso de revuelta popular. Nuestra perspectiva, a lo mejor, de lo que consideramos como la juventud, era la juventud que vimos en las calles. Era una juventud que fue capaz de pararse ante las fuerzas militares. Fue una juventud que se paró contra toda la violencia del Estado. Mientras el Estado nos tiró tanques, la juventud se estaba tapada en la cara tapada, tirando piedras y palos. Una juventud rebelde que apuntaba a la construcción ya de un nuevo país. Era una juventud que además en el contexto de pandemia fue la que salió a limpiar los metros y las micros para que las trabajadoras y trabajadores obligados a ir a trabajar no se enfermen. Es una juventud que empezaba a ir en alza, que empezaba a organizarse y articularse con un nuevo proceso. Esa era la juventud que a esa juventud nosotros estamos creyendo aquí, por eso es la juventud rebelde. Solo para compartir unas palabras de Allende, que siempre se hizo una frase muy famosa de este texto, que dice, y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. ¿Y qué sigue después? Exactamente, eso era.
¿qué es lo que dice después? Dice, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Es decir, que no basta con tener una juventud activa, no basta con ser joven y ser revolucionario. Hay que construir, hay que hacer la revolución y construir el socialismo. Si no, volvemos nuevamente al inicio. No, así, no, lo mío no es el debate, desgraciadamente mi rol es de comisario soviético. No, perdón, no, lo que pasa es que el debate es uno de los mejores que yo he escuchado en esta jornada, se lo digo de verdad. Porque además se lo quiero decir que efectivamente se empata con la idea que nosotros como Martí elaboramos al comienzo. Cuando empezamos a plantear esta jornada hace un año atrás, nosotros siempre fue la idea de rescatar dos aspectos esenciales. Uno, Salvador Allende y el programa de la Unión Popular. No las 40 medidas, sino que la esencia del programa de la Unión Popular, que ustedes lo han desarrollado más o menos brillantemente. Ahorraron la pregunta esta del libro, ¿por qué? O sea, Allende funcionario, eso da para un debate larguísimo, pero sí, por supuesto. Lo hiciste magistral. Y precisamente eso que está ahí dice, a 50 años de derrocamiento del gobierno popular, eso es profeso, porque tú también lo dijiste. Si miran la televisión, hoy la idea es despolitizar a Allende. Despolitizar a Allende y colocarlo como un viejito bueno, y que en definitiva el 11 de septiembre hubo un quiebre democrático. Eso es mentira. Claro. Eso es mentira. Sí. En Chile lo que hubo fue un derrocamiento del gobierno popular y se cortó un proceso revolucionario orientado al socialismo por la vía chilena. Entonces, eso de andar transmitiendo de que no, la democracia, mire, Allende, incluso siendo presidente, siempre se expresó bastante mal de la democracia burguesa, en pleno periodo de presidente. O sea, él nunca dudó que esto era una democracia burguesa y que había que romperla por dentro y transformarla en una democracia de trabajadores, que era una vieja idea de Allende que venía desde la política al Frente de Trabajadores del 57. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este debate se engancha perfectamente con la idea nuestra, te fijas que esos dos puntos, porque nosotros tenemos un terrible, mucho temor de que con Allende pase lo de Mandela. Mandela, vamos a hablarlo en sencillo, Mandela fue terrorista, y ustedes lo saben. Mandela fue el jefe del aparato armado del Congreso Nacional Africano que se llamaba la Lanza de la Nación. La Lanza de la Nación era el aparato armado del Congreso Nacional, ¿te fijas? Y cuando cayó preso fue por poner bombas. Así de simple, ¿te fijas? No fue porque era bueno, ni pacifista, ni nada de eso. Sin embargo, como el imperialismo tiene tanta capacidad de cooptación, el gran amigo de la revolución de la lucha anti-apartheid fue la revolución cubana y Fidel. Y el gran enemigo fueron los racistas y los norteamericanos. Y sin embargo, cuando muere Mandela, el invitado de honor a la muerte de Mandela fue el presidente de los Estados Unidos. O sea, mira la contradicción. Y aquí mismo, te fijas, en Chile hay algo que está pasando con Allende, se coloca como... Y por eso nosotros planteamos con Martí que Allende hay que imputarlo. Allende pertenece a los sectores populares, revolucionarios, al pueblo. Él murió por el pueblo, independientemente de las condiciones, y es nuestro. Y además eso lo dice, la historia es nuestra, la hacen los pueblos, o sea, no la hacen los partidos, más allá de que nos desconocemos el rol de los partidos. Y esto fue el derrocamiento, no es el quiebre democrático, es una gran mentira. Y eso se expresa hoy, desgraciadamente, en el campo académico. Yo voy a contar esto que no lo se en la Universidad de Concepción. Cuando nosotros empezamos esta actividad, lo primero fue esta idea de la U de Concepción, tradicional, centro de pensamiento, de vanguardia, la cuna del MIR y todo ese rollo. Y llamamos a la universidad para ofrecerle estos espacios, para hacer esto en la universidad y para regalarle un mural a la universidad. Y nos dijeron, no queremos politizar los 50 años. No queremos politizarlo. La Universidad de Concepción, o sea, estamos hablando no de cualquier cosa, no, la Universidad de Concepción, no es una universidad privada, está bien, está en la lógica, pero no la Universidad de Miguel Enrique, la de Carlos del MIR, ¿te fijas? O de Carlos Cochera Maluje. Y dijeron, no queremos politizar los 50 años. Y para allá anda la cosa. Entonces, nosotros siempre lo planteamos, disputar Allende es nuestro, Mandela es nuestro, era el amigo de la revolución cubana. Mandela cuando sale de prisión, donde va, es a Cuba a agradecerle el apoyo a la revolución cubana, que no fue retórica, fue con hombres, con armas, con miles de cubanos muertos, para luchar contra el apartheid y contra el imperialismo norteamericano. Fíjate, no se sorprenda que estos días, cuando el presidente Boris invite a los extranjeros que vienen, venga un representante de los Estados Unidos. Cuidado, es
estaba en el programa con el Pato Fernández, iba a venir un tipo importantísimo de Cuba, de Estados Unidos. Espero que eso haya cambiado, porque usted sabe cuáles son los tres países excluidos para los 50 años. En este orden: Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, Cuba, el país que más hizo durante la UP, antes de la UP, en el terremoto del 60-61. Todo, o sea, todos aquí sabemos lo que ha hecho Cuba por Chile. Y está excluido. Está excluido. Y Maduro no es ya, o sea, ni en broma. ¿Te fijas? Y Cuba está excluido de estas conmemoraciones. Y sin embargo, como estrella, va a venir probablemente Pedro Sánchez de España. ¿Qué es Pedro Sánchez? Un otanista. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque efectivamente aquí hay una maniobra del Estado, del gobierno, de los poderes, la oligarquía, de sepultar a Allende, transformarlo en un viejo, bueno, socialdemócrata. Y chao. Y por eso nosotros como partido, esto termino desde un comienzo, dijimos, disputemos Allende, y creo que hoy este foro da para toda la noche. Da para toda la noche. Desgraciadamente aquí los trabajadores dicen que no, porque ellos son trabajadores y de un horario. Y nos encantaría, pero creo que hoy fue un forazo con ustedes. Podríamos seguir debatiendo, pero desgraciadamente los trabajadores aquí dicen que no, y hay que respetar, son trabajadores. Seguimos este debate toda la semana y ya le decimos, no es broma. El sábado 6, 9, ahí abajo vengan con chaleco antibala, con casco, porque ese día se discute, porque todos sabemos que la derrota de Allende fue esencialmente una derrota política, que tuvo al final una derrota militar, pero la derrota es política, y estaba desde antes, ¿no? Se estaba cantado. Pero el 9 de todas maneras empieza a discutir lo que fue la política militar del gobierno, perdón, de Allende, del gobierno de la izquierda chilena, donde hubo miradas discrepantes y los que vienen, sobre todo 2 o 3 gente que no solamente teóricamente maneja el tema, sino que combatieron el 11, o sea, tienen la autoridad para hablar de este combate y cuál fue la reacción del pueblo chileno en relación al derrocamiento de su gobierno popular y cómo fue la actitud para defenderlo. Eso es 9. Y en la semana hay de todo, pero hoy para nosotros está siendo los mejores foros que ha habido. Muy bueno. Ellos son profesores, son colegas, entonces tienen la pedagogía para explicar. No, pero el público, muchas gracias. El público muy bueno. Muchas gracias.